Ah, con esta lo puedo pasar, ¿no? Y esto creo que hay que contestarlo, ¿no? Ah, ya. Ya, miren. Ustedes saben muy bien que el aire que entra a nuestros pulmones llega a nuestros alvéolos y tienen que realizar intercambio. Para que realicen intercambio, estos alvéolos tienen que estar acompañados de su respectivo capilar. Y para que esto sea de la manera más adecuada posible, este capilar y este alvéolo tienen que estar el alvéolo bien ventilado y el capilar bien perfundido para que se pueda llevar a cabo este proceso, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora son las de Wells, que tienen que ver con la parte de la perfusión, básicamente, ¿ya? ¿Cómo es el flujo? Cuando hablamos de perfusión, hablamos de flujo. O sea, ¿cómo es el flujo sanguíneo pulmonar para que este flujo nos permita realizar un correcto intercambio gaseoso? Siguiente. ¿Ya? Bueno, primero que el gasto cardíaco del corazón derecho es el flujo sanguíneo, ¿ya? Es el flujo sanguíneo. Aquí es igual el gasto cardíaco a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿ya? Recordando sus clases de cardio. Ahora, el gasto cardíaco en el lado derecho va a ser igual al gasto cardíaco del lado izquierdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma frecuencia cardíaca y ambos tienen el mismo volumen sistólico, ¿ya? Entonces, gasto cardíaco es sinónimo de flujo, ¿ya? ¿Ok? Y miren, ¿no? El flujo sanguíneo pulmonar tiene una peculiaridad con respecto a las circulaciones de otras partes digamos, de la periferia del organismo. ¿Por qué? Porque tiene una distribución especial y es irregular debido a la misma acción de la gravedad y a los propios del tejido, ¿ya? O sea, el flujo sanguíneo en los ápices no va a ser igual al flujo sanguíneo en la parte a nivel del corazón y tampoco será igual a nivel de base, ¿ya? Va a ser irregular. Eso caracteriza al flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, ojo, pestaña y ceja, porque a veces pregunto de lo que digo y una distracción no les permite resolver una pregunta. Y bueno, ojo, pestaña y ceja, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, miren, la gravedad. ¿De qué manera influye la gravedad? Por ejemplo, no es lo mismo el flujo sanguíneo en una persona que esté en decúbito supino y no es lo mismo que cuando está de pie, herido, ¿no? En bipedestación, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber en el que está en bipedestación va a tener influencia de la gravedad, y cuando está en decúbito supino, no. Por ejemplo, si a una persona se le baja la presión, ¿cuál sería lo correcto para que la sangre pueda llegar al cerebro? Claro, ¿no? Que levante, eso le llaman posición de Trendelenburg, ¿no? Posición de Trendelenburg, cuando le echamos al paciente y levantamos las extremidades inferiores. ¿Para qué? Para que no tenga influencia de la gravedad, ¿no? Y el retorno venoso sea mejor, ¿ya? El retorno venoso sea mejor y pueda de esta manera el cerebro tener un adecuado flujo, ¿ya? Muy bien, miren, acá por ejemplo estamos viendo una persona que está en supino y en decúbito, ¿no? Es diferente, ¿ok? Siguiente. Ya. Ahora nos vamos a centrar, miren, nos vamos a centrar los pulmones, ¿ya? Este pulmón tiene la forma de un triángulo rectángulo, ¿no? Pero es simplemente una manera esquemática de representar, de alguna manera. Entonces, si ustedes ven aquí el corazón, ¿no? El corazón tiene que bombear hacia... O sea, normalmente el corazón está en la parte media del pulmón. Y más o menos aproximadamente en la parte media del pulmón del corazón, por donde sale en este caso, ¿quién me interesa? ¿La arteria pulmonar o la arteria aorta? Para el flujo sanguíneo pulmonar.
perdón, arteria pulmonar, porque ¿quién realiza intercambio gaseoso? La arteria aorta, la rama de la arteria aorta, la pulmonar. De la pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar por la anatomía discurre más o menos unos 5 centímetros y luego se bifurca, ¿ya? Entonces, miren, el corazón generalmente está a nivel de la mitad del pulmón, acá está hecho en la base, pero no es así, a nivel de la mitad del pulmón, ¿ya? Y ¿dónde va a necesitar mayor fuerza? Mayor fuerza, o sea, ¿dónde llegará con mejor presión la sangre? ¿A nivel de los ápices o a nivel de las bases? De las bases, ¿por qué? Porque en las bases es hacia abajo y los ápices es hacia arriba. Es como si yo estuviera en el segundo piso y quiero tirar la manguera hacia el piso, hacia el primer piso o hacia el tercer piso, ¿no? O sea, ¿dónde llega con más fuerza? Al piso, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces en las bases el flujo sanguíneo será mayor que en los ápices, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Y esto va a tener una aproximación en cuanto a cómo es que va a variar, ¿no? Porque se dice que por cada centímetro de altura por encima del corazón, la presión hidrostática disminuye en 0,74, ¿no? Por cada centímetro de altura del corazón, la presión hidrostática disminuye en 0,74 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es importante. Siguiente. Ya, miren. Si es que, vamos a suponer que el nivel del corazón hacia los ápices haya 10 centímetros. Entonces, si acá es menos 0,74, acá será menos 7,4. ¿Dónde es mayor el flujo? ¿Aquí o aquí? O sea, ¿a este nivel, en el primero o en el segundo? ¿Qué dices? ¿Tú eres mamá de paso? A ver, ¿tú qué dices? ¿Acá es mayor o menor? ¿Ah? ¿Qué dicen? Menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Está a más altura, pues, ¿no? Está más, y además los números nos dicen, esto es más negativo que esto, ¿cierto? ¿No? Muy bien. ¿Lo estoy haciendo muy digerido o quieren más profundo? ¿Sí? Es que algunos se aburren y otros como que están volando. Por eso, son dos, o tienen la cabeza en otra parte. Hay algunos que ya... Miren, un consejo también de conejo. Vivan el momento. Es como decir, bueno, no todos lo pican, es como decir, yo voy a suponer que estoy con mi pareja. Es la segunda salida que estoy emocionado. Pero de repente tengo un examen mañana. Entonces, y si tengo que estar una hora necesariamente con mi pareja, lo disfruto al máximo. O sea, ¿qué hago yo? Estando con mi pareja y pensando en que mañana tengo un examen. O sea, ni lo disfruto, o sea, entonces, porque no va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces mejor lo disfruto bien esa horita y luego pum, retomo al otro. Porque cambiaría en algo, no sé. Entonces ahorita concéntrese en esto. Concéntrese en esto porque preocupándose en lo otro no va a hacer que tengan más nota del otro y encima pierden la oportunidad de concentrarse. Ok, siguiente por favor. Ya, miren, acá tenemos un pulmón. Estos poliedros, qué sé yo, son como una especie de los alveolos, ¿no? ¿Dónde están más grandes los alveolos? ¿Arriba o abajo? ¿Y por qué creen que arriba está más grande y abajo está también? ¿Menores de flujo sanguíneo dónde? Arriba y abajo. Ya. ¿O es porque los alveolos están más ventilados arriba que abajo? ¿Ah? Ya, ahora les voy a decir algo. Miren, ¿no? Durante muchos años se creía que era porque estaban más ventilados
realmente. ¿No? Se creía porque estaba más ventilado, pero no es porque estén ventilados o más ventilados necesariamente, sino más bien por lo que ella dice, ¿no? Por el flujo. O sea, arriba el flujo es tan débil que el alvéolo prácticamente, o sea, le vence, pues, ¿no? Al flujo. Y se estira, se expande, se estira. ¿Ya? En algo puede ser por el que, ¿no? Pero más es el flujo. Y abajo el flujo es mayor, tan grande que, digamos, como que al alvéolo lo comprime. O sea, arriba hay colapso capilar o alveolar. Alveolar, y abajo hay colapso capilar, ¿no es cierto? Bueno, no digo colapso, tendencia, ¿no? Tendencia al colapso capilar arriba y tendencia al colapso alveolar abajo, ¿no? Porque si fuera un colapso alveolar abajo, ¿qué tendría el paciente? ¿Cómo se llamaría esa enfermedad? Atelectasia, ¿no? Entonces no estaría bien, ¿ok? Si no decimos tendencia, ¿ya? Entonces, bueno, prácticamente yo con lo que le menciono dice todo esto, mira, de eso se trata la exposición. Yo ni siquiera sé de lo eso. Yo veo esto y hablo, ¿no? O sea, no es que sea más visual, pero bueno, más hablo. Ya, bueno, acá está explicado, ¿no? Arriba hay tendencia al colapso capilar y abajo hay tendencia al colapso alveolar. Punto, se acabó. Siguiente. Ya. Ahora sí vamos a hablar de las zonas de Behrs. Miren, aquí hay diferencias entre el Guyton actual y el Guyton anterior antiguo. Ya hay ciertas diferencias, pero miren, en el Guyton antiguo se dice que el pulmón no tiene zona 1, solamente tiene zona 2, que es del corazón hacia arriba, y zona 3 es del corazón hacia abajo. Pero en esta última yo veo que acá son 3 zonas, ¿ya? 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3. En el antiguo decían que la zona 1 era patológica, que la zona 1 era patológica. Pero acá menciona de que hay zona 1, hay zona 2 y hay zona 3. En el antiguo decían que solamente había en el pulmón zona 2 y zona 3, pero no zona 1. Pero nosotros nos vamos a guiar por esto de acá, ¿ya? Por lo que estamos haciendo. Eso va a ser nuestra, o sea, del cual nos vamos a guiar. Ok, ya, entonces miren, ¿no? La zona 1 estaría en las porciones más altas del pulmón, la zona 2 en las porciones intermedias y la zona 3 en las porciones inferiores, ¿ya? Y estas zonas están divididas de acuerdo ¿a qué? Al tamaño del pulmón, a que si están ventilados o no están ventilados. ¿En base a qué? Al flujo. Están divididos de acuerdo al flujo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ¿dónde será mayor el flujo? ¿Y dónde será menor? Arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿pero por qué? Por esta razón. Miren, esto que está acá es el alvéolo y esto que está acá es la arteria pulmonar o el capilar pulmonar, o sea, la zona que va para la arteria pulmonar y esta que va para la vena pulmonar, ¿ok? Acá se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? En el capilar y regresa ya de manera oxigenada hacia las venas, ¿no es cierto? Entonces esto sería una arteriola pulmonar y esto sería una vénula pulmonar, ¿no? Y esto sería el capilar pulmonar. O sea, el capilar pulmonar es la zona intermedia entre la parte de la arteria pulmonar y la parte de la vena pulmonar, o sea, de la arteriola pulmonar y de la vénula pulmonar. Bien, miren, aquí, ¿dónde es más grueso el capilar? ¿Acá o acá? Acá en la base es más grueso, ¿no es cierto? Y arriba es más delgado. ¿Por qué? Porque hay una tendencia al colapso capilar. ¿Y por qué? Porque la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar y a su vez es mayor que la presión de la vena pulmonar, ¿ya? Ahora, ¿la sangre de dónde fluye? De acá, o sea, desde donde señala el puntero, aquí o desde aquí hasta acá. ¿En el primero o en el segundo caso? ¿De dónde es el flujo? Claro, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Pero, ¿por qué el flujo va en esa dirección?
¿Dónde debe ser mayor la presión? Entonces, la presión se rige por las leyes físicas, ¿no? Va de mayor presión a una zona de menor presión. Por lo tanto, si el flujo va, como dice Keynes, y como es también, desde aquí hasta aquí, por lo tanto siempre la presión de la arteria pulmonar va a ser mayor que la presión de la vena pulmonar. ¿Ya? Si no, el flujo sería al revés, ¿no es cierto? Y si fuese al revés, pues habría un edema agudo de pulmón, etc. ¿Ya? Ok. Entonces, si en la zona 1, en las partes superiores, la presión alveolar es mayor a la presión arterial, con más razón será pues con la presión venosa, ¿no es cierto? Con más razón. En la parte media, lo que se va a ver es que la presión, acá ya el capilar está más gordito, ¿no? Ya no hay colapso capilar, más bien la presión de la arteria pulmonar, ¿no? La presión que va de la arteria pulmonar es mayor que la presión alveolar, pero esta presión alveolar a su vez es mayor que la presión venosa, ¿ya? Es mayor que la presión venosa. Y en la zona 3, ya la presión del capilar, como ustedes verán, vence no solamente a la presión venosa, sino a la presión alveolar. Es decir, la presión en los vasos, tanto en la arteria como en la vena, superan a la alveolar. En cambio aquí, solamente a la alveolar le supera la presión de la arteria, pero la presión alveolar sí le supera la presión venosa. Entonces, de acuerdo a esto, antiguamente, escuchen bien para que no se confundan en el examen, antiguamente la zona 1 no había flujo, por lo tanto era patológico. Pero aquí sí hay flujo pequeñito, pero la hay, ¿ya? O sea, hay una tendencia al colapso capilar, sí, pero no hay colapso capilar, ¿ya? ¿En qué casos habrá colapso capilar? En situaciones patológicas, como cuál, por ejemplo. Hipertensión, hipoperfusión, claro. ¿Y qué condiciones me lleva a una hipoperfusión? Una hipotensión arterial, un shock, por ejemplo, ¿no? Un shock, o un shock hemorrágico, qué sé yo, ¿no? Cualquier situación, una hipotensión arterial me puede llevar a que haya un colapso capilar, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y en qué otros casos? Ah, ya, no. Ya. Ah, ya. ¿Y en qué otros casos podría haber un colapso capilar, aparte de eso? Yo les digo, porque tampoco tendrían que saberlo, ¿no? Es cuando nosotros damos ventilación mecánica, pero a presión positiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le doy ventilación, tengo que programar la presión. Y al programar la presión, si me excedo, meto la pata y me excedo en la presión, el alveolo va a soportar una presión muy alta y obviamente va a colapsar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos, Pisco? Ya. Entonces sería mayor la presión de 760. ¿Mayor que 760? Bueno, acá se dice que la presión del alveolo es igual a la presión atmosférica. Claro, para que se tendría que ser mayor, ¿no? Pero cuando si yo le meto a una máquina y le doy ventilación mecánica con presión positiva, supera la atmosférica. ¿No? Supera. Ya, ahora, entonces acá va a haber goteros, acá va a haber flujo y acá también va a haber flujo. ¿Ya? Se dice que aumenta el flujo en sístole más que en diástole, ¿no es cierto? En sístole más que en diástole. ¿Ya? Siguiente, por favor, tienen. Ya, miren, acá por ejemplo está graficado que la zona 1 no hay flujo, pero en realidad sí hay flujo, algo de flujo. En la zona 2, ¿no? En la zona 2 hay flujo por goteos y acá hay flujo a chorro, ¿no? Entonces, en la zona 1, vamos a hablar exclusivamente de la zona 1, vemos que comprende las áreas pulmonares donde la presión atmosférica es igual que la presión alveolar, ¿no? Y esto provoca disminución de la presión arterial y por lo tanto también de la presión venosa, ¿no? Como ustedes saben, la presión arterial es mayor que la presión venosa y vamos a tener esta ecuación.
Ahora está en ecuación. ¿Ya? Entonces, normalmente la presión arterial es exactamente la suficiente para evitar el colapso capilar. Esto en condiciones fisiológicas normales, claro está. Ya hemos puesto ejemplos de condiciones patológicas, ¿no? ¿Ya? Ahora, en condiciones de hipotensión, por ejemplo, hemorragia, aumento de la presión alveolar, ¿no? Por ejemplo, en ventilación con presión positiva, existe el colapso capilar. Miren chicos, les voy a dar otra perla, otro tip. Es mejor, o sea, ¿saben cuándo uno aprende más? Cuando uno viene leyendo la clase. No sé si ustedes lo harán con tantas cosas, de repente no. Pero idealmente, cuando ustedes vengan leyendo la clase, ¿no? Se puede hacer inclusive una especie de una metodología de aula invertida, ¿no? Donde yo trato de conversar con ustedes, pero solamente uno que otro me conversa y el resto recién lo estoy escuchando por primera vez. Es mejor la metodología de la aula invertida donde el alumno venga leyendo y donde se haga un diálogo, y ahí el alumno aprende más y el docente se esfuerza menos, pero el alumno aprende más. Y si es que a eso le suman que después de la clase ustedes lo repasan, estoy seguro que eso no se va a olvidar tan fácilmente. ¿Ya? Bueno, es una perla que les doy. Siguiente, por favor. Ya, ahora veamos la zona 2. Miren, en la zona 2 comprende las áreas pulmonares en las que la presión arterial es mayor que la presión alveolar. Y esta última, o sea, la presión alveolar, es mayor que la presión venosa. ¿Ya? Aquí tenemos. Entonces, el flujo sanguíneo es constante y aquí sí se realiza intercambio gaseoso. Miren chicos, si me dicen que aquí el flujo, en la zona 2, el flujo sanguíneo es constante y se realiza el intercambio gaseoso, ¿qué quiere decir? Que hay flujo tanto en sístole como en diástole. Pero el Guyton antiguo decía de que en la zona 2 el flujo era intermitente, es decir, solamente había en sístole más no en diástole. Pero acá nos estamos actualizando. En la zona 2 el flujo en ambos. Entonces, un ratito regresa al anterior. Entonces, en la zona 1, yo diría que aquí el flujo, yo diría, eso sí no lo he leído, pero yo asumo de que aquí sí podría decir que el flujo es intermitente. O sea, en la zona 1 habría flujo en sístole y no en diástole. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, siguiente. Ok, ahora nos vamos a la zona 3. Miren, la zona 3, aquí con más razón, la presión de la arteria va a ser mayor que la presión de la vena. Siempre la presión de la arteria va a ser mayor que la presión de la vena. Y esta va a ser mayor que la presión alveolar. Por eso que acá vamos a tener una tendencia al colapso alveolar. ¿Ok? Y como ustedes están viendo aquí, aquí el flujo va a ser constante también, con más razón. Si en la zona 2 el flujo es constante, en la zona 3 con más razón va a ser en todas las fases del ciclo cardíaco. Ya, miren, esto de acá esquematiza lo que yo les estoy diciendo. Adelante. Para mí, justo en las tres zonas nos fijamos más que todo en la presión arterial. En el flujo. Allá te refieres a la presión arterial pulmonar. Yo entendí como la presión arterial. Claro, obviamente, mira, no exclusivamente la presión arterial. De nada me vale que la presión arterial siempre va a ser mayor que la venosa, eso es cierto, pero tengo que fijarme en la presión alveolar y la arterial. ¿Ya? Podría decir que siempre va a haber flujo, o por lo menos arriba va a gotear, qué sé yo, ¿no? Pero la tendencia a que haya mayor o menor flujo va a depender de qué tanto la presión arterial se distingue de la presión alveolar. No le meto la presión venosa porque sé que la presión arterial siempre va a ser mayor que la venosa, pero entre esta relación que va a haber entre la presión alveolar y la presión arterial voy a distinguir el flujo. No sé si me entienden.
no exclusivamente la presión arterial, sino también tengo que considerar la presión alveolar. ¿Ya? Entonces en la zona 3 ya ustedes están viendo que hay flujo con más razón en ambos, ¿no? Despierta. Ya vamos a acabar. Ya, siguiente, por favor. Ya miren acá. Acá yo estoy demostrando, como ustedes verán aquí, yo estoy demostrando que, miren, que en esta gráfica de flujo sanguíneo versus nivel pulmonar, ¿ya? Esto que está acá es superior y esto es inferior, o sea, esto es base y esto es ápice, ¿ya? Pero miren, miren, en los ápices siempre va a haber algo de flujo, ¿no? Este rojo es una persona en posición erguida en reposo. ¿Y hay flujo o no hay flujo en los ápices? Pregunto. Sí, ella dice, ¿qué dice el resto? Él dice no, que poco flujo, muy bien, poco flujo, miren, pero hay, ¿no? Pero hay. Pero miren en el ejercicio es una condición, no es patológica, es una condición fisiológica donde vamos a encontrar zona 3 en todas las partes del pulmón. ¿Okay? En el ejercicio vamos a encontrar flujo en los vértices con más razón, en la zona media y con más razón. ¿Entendió? Creo que aquí acabamos. Siguiente. Ya, vamos a descansar 5 minutos y vemos zona de Wells 2. El que quiere lavarse la carita para no